Mi padre me obligó a pagar todos mis gastos universitarios. Ahora presume que le compró un apartamento a mi hermana menor para que no tenga que vivir con compañeros de cuarto. Conseguí mi primer trabajo a los 17 años cocinando hamburguesas en un restaurante de comida rápida justo al lado de la autopista principal del pueblo. No era glamuroso y la grasa se pegaba a mi ropa como una segunda piel, pero no era exigente. Mis padres habían dejado claro que si quería ir a la universidad tendría que contribuir. No era una sugerencia, era una orden. En ese momento ni siquiera sabía si quería ir a la universidad. No tenía un plan claro. Solo sabía que no quería quedarme en ese pueblo toda mi vida, pasar los mismos rostros todos los días. El trabajo en el restaurante era duro. Turnos de 8 horas de pie frente a una plancha caliente, el olor a aceite quemado impregnándose en mi piel. Llegaba a casa con las manos rojas y ampolladas, el uniforme manchado de grasa, el cuerpo dolorido. Mi padre apenas levantaba la vista del periódico cuando entraba. Mi madre preguntaba cómo había estado el día, pero siempre con esa prisa que te hace saber que en realidad no quiere una respuesta larga. Mi hermana menor, Camila, tenía 14 años. Entonces estaba en la sala viendo televisión, comiendo las galletas que yo había comprado con mi primer sueldo. Nunca preguntó si podía tomarlas, nunca preguntaba nada, simplemente tomaba lo que quería porque así funcionaban las cosas en nuestra casa. Ella tomaba, yo daba. Ahorré cada centavo durante 2 años. Mientras mis compañeros de la preparatoria salían los fines de semana, yo trabajaba turnos dobles. Mientras ellos planeaban viajes de graduación, yo calculaba cuánto necesitaba para el primer semestre. Mi padre nunca ofreció ayuda, ni una sola vez se sentó conmigo a revisar las opciones de ayuda financiera o a discutir un plan. Su filosofía era simple y la repetía cada vez que sacaba el tema. Yo me pagué mis propios estudios. Construí mi negocio desde cero. Si tú quieres algo en esta vida, tienes que ganártelo. Nadie te va a regalar nada. Sonaba noble en teoría. El problema era que esa filosofía solo aplicaba para mí. Cuando llegó el momento de enviar mis solicitudes universitarias, tenía ahorrados 8,000 pesos. No era suficiente ni de cerca, pero era un comienzo. Solicité becas, préstamos estudiantiles, cualquier cosa que pudiera cerrar la brecha. Mi padre firmó los papeles necesarios sin leerlos, apenas mirándome. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Fue todo lo que dijo. Los préstamos no son un juego. Vas a estar pagando esto por años. Lo sabía. Claro que lo sabía, pero no tenía otra opción si quería salir de ese pueblo, si quería construir algo diferente para mí. Entré a la universidad con una beca parcial y préstamos que cubrían el resto. Seguí trabajando ahora en la cafetería del campus durante el día y en un bar los fines de semana por la noche. Dormía 5 horas y tenía suerte. Mis calificaciones eran buenas, no excelentes, porque no tenía el lujo de solo estudiar. Algunos de mis compañeros se quejaban de lo difícil que era balancear las clases con sus actividades extracurriculares o sus pasantías no remuneradas. Yo balanceaba las clases con 2 trabajos y la constante ansiedad de quedarme sin dinero antes de fin de mes. Llamaba a casa una vez a la semana. Mi madre siempre sonaba contenta de escucharme. Me preguntaba sobre las clases, sobre si estaba comiendo bien, sobre si tenía suficiente dinero. Mentía en esa última parte. Siempre decía que estaba bien, que me las estaba arreglando. No quería escuchar el sermón de mi padre sobre responsabilidad financiera. Mi padre tomaba el teléfono brevemente al final. ¿Todo bien?, preguntaba. Sí, todo bien, respondía. Bueno, nos vemos en vacaciones entonces. Y eso era todo. 3 años pasaron así. 3 años de trabajar hasta el cansancio, de vivir en apartamentos baratos con 4 compañeros de cuarto, de comer fideos instantáneos porque era lo único que podía pagar. 3 años de sacrificio constante mientras mi familia vivía su vida normal. Durante ese tiempo, Camila terminó la preparatoria. Era una estudiante promedio, nada excepcional. No trabajó un solo día durante esos años, no porque no pudiera, sino porque no tenía que hacerlo. Mi padre le compraba lo que necesitaba.
Ropa nueva cada temporada, el teléfono más reciente, salidas con sus amigas los fines de semana. Cuando pregunté una vez por qué ella no tenía que trabajar, mi padre me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Tu hermana está enfocada en sus estudios, dijo. Además es diferente para las chicas. No es seguro que trabaje hasta tarde. El argumento no tenía sentido. Yo también había estado enfocado en mis estudios. Yo también había tenido que trabajar hasta tarde, a veces cerrando el bar a las 3 de la mañana y llegando a mi apartamento cuando el sol ya estaba saliendo. Pero no dije nada. Ya había aprendido que discutir con mi padre era perder el tiempo. Me gradué con honores en 4 años. Fue un logro que había costado todo, mi salud, mi vida social, mi tranquilidad mental, pero lo había hecho. Tenía un título en administración de empresas y una oferta de trabajo en una empresa de consultoría en la ciudad. El salario era bueno, no excelente, pero suficiente para empezar a pagar mis préstamos y finalmente vivir sin el estrés constante del dinero. La ceremonia de graduación fue un viernes por la tarde. Mi familia vino, mi madre lloró, me abrazó, me dijo lo orgullosa que estaba. Mi padre me dio la mano firmemente. Bien hecho, dijo. Ahora empieza la vida real. Camila estaba aburrida mirando su teléfono durante toda la ceremonia. Después me felicitó sin levantar la vista de la pantalla. Esa noche hubo una cena familiar en un restaurante cercano. Mi padre ordenó una botella de vino para celebrar. Brindamos por Rodrigo, dijo mi padre levantando su copa, que finalmente se convirtió en un hombre que se gana su propio camino. Las palabras me picaron. Finalmente, como si antes no hubiera sido suficiente, como si los últimos 4 años de trabajo incansable no hubieran contado, pero sonreí y bebí mi vino. Durante la cena, Camila anunció que había sido aceptada en 3 universidades. Estoy pensando en la de Colorado, dijo emocionada. Tiene el mejor programa de diseño gráfico y está en las montañas. Sería increíble. Mi madre sonrió. Eso está muy lejos, cariño. Mi padre la interrumpió. Si es la mejor opción para ella, encontraremos la manera de que funcione. Encontraremos la manera. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Cuando yo había estado eligiendo universidades, la conversación había sido completamente diferente. Tienes que ser realista sobre los costos, me había dicho mi padre. No podemos permitirnos mandarte al otro lado del país. Así que había elegido una universidad estatal a 3 horas de casa, no porque fuera mi primera opción, sino porque era la que podía pagar. Pero para Camila, de repente encontraríamos la manera. De repente el dinero no era un problema. De repente todo era posible. Me mudé a la ciudad 2 semanas después de graduarme, un apartamento pequeño en un edificio viejo, pero era mío por primera vez en años. Dormía en una habitación solo. No tenía compañeros de cuarto, ruidos o horarios compartidos en el baño. Era libertad, pero también era solitario. Empecé mi trabajo. Los primeros meses fueron intensos, aprendiendo los sistemas, conociendo a los clientes, tratando de probar que merecía estar ahí. Mis préstamos estudiantiles empezaron a vencerse. La primera factura fue un golpe. 450 pesos al mes durante los próximos 10 años. Hice los cálculos. Pagaría 54,000 pesos en total por un préstamo de 35,000. Los intereses eran crueles, pero no tenía opción. Cada mes, casi un tercio de mi salario se iba a esos préstamos. Mientras tanto, Camila se mudó a Colorado. Mi padre la ayudó con la mudanza, conduciendo 16 horas con un camión lleno de sus cosas. Le pagó el primer semestre completo, la matrícula, el alojamiento, todo. Es una inversión en su futuro, explicó cuando le pregunté cómo lo estaba haciendo. Los padres se sacrifican por sus hijos. Me reí amargamente cuando colgué el teléfono. Sacrifican. Él no había sacrificado nada por mí. Yo me había sacrificado por mí mismo. Pasaron 2 años. 2 años de trabajar duro, de pagar religiosamente mis préstamos, de construir mi carrera. Recibí 2 promociones, mi salario aumentó. Finalmente estaba respirando financieramente,
ya no viviendo de quincena en quincena. Compré un carro usado pero confiable. Empecé a ahorrar un poco cada mes. No era mucho, pero era progreso. Un domingo por la tarde, mi madre llamó. Sonaba emocionada. Tu padre y yo tenemos noticias maravillosas, dijo. ¿Recuerdas que le mencionamos a Camila sobre buscar un apartamento cerca del campus? Recordaba vagamente una conversación durante las vacaciones. Bueno, encontramos uno perfecto. 2 habitaciones, cerca de su universidad en un edificio seguro. Tu padre decidió comprárselo. El mundo se detuvo. Comprárselo, repetí. Sí, como inversión. Camila podrá vivir ahí durante sus últimos 2 años de universidad y después cuando se gradúe será suyo. Ya no tendrá que preocuparse por renta o compañeros de cuarto difíciles. Mi mano apretó el teléfono. ¿Cuánto costó? 200,000 pesos, dijo mi madre como si nada. Es un buen precio para la zona. Tu padre dice que el valor solo va a subir. 200,000 pesos. 200,000 malditos dólares. Para mi hermana que nunca había trabajado un día en su vida. Para mi hermana, que no sabía lo que era preocuparse por el dinero, mientras yo había pasado 4 años matándome, trabajando, viviendo en agujeros, con paredes de papel, comiendo basura, porque era lo único que podía permitirme, ella recibía un apartamento de 200,000 pesos como regalo. Rodrigo, ¿sigues ahí?, preguntó mi madre. Sí, dije. Mi voz sonaba plana, incluso para mí. Eso. Es increíble para ella. Lo sé, ¿verdad? Tu padre está tan orgulloso de poder hacer esto por ella. Dice que es lo que los buenos padres hacen, asegurarse de que sus hijos tengan un buen comienzo en la vida. Un buen comienzo. Aparentemente un buen comienzo solo aplicaba para uno de los hijos. Colgué después de unos minutos más de conversación forzada. Me senté en mi apartamento rentado, en mi sofá de segunda mano, mirando las paredes que no eran mías. Miré mi computadora donde tenía el resumen de mis préstamos estudiantiles abierto. Todavía debía 28,000 pesos. Todavía me quedaban 8 años de pagos. Mi padre tenía 200,000 pesos para darle un apartamento a mi hermana, pero no había tenido nada para ayudarme con mi educación. La rabia burbujeó en mi pecho. No era envidia de Camila, era la injusticia pura y dura de todo. Era la hipocresía de un hombre que predicaba sobre ganarse las cosas, pero solo aplicaba esa filosofía a uno de sus hijos. Era el hecho de que mi sacrificio, mi dolor, mis años de trabajo incansable no significaban nada para él. Esa noche no dormí. Me quedé despierto haciendo cálculos, pensando, planeando. Algo había cambiado en mí. Ya no era el hijo obediente que aceptaba las decisiones de su padre sin cuestionar. Ya no era el chico de 17 años parado frente a una plancha caliente, creyendo que el sacrificio sería recompensado eventualmente. Ahora era un hombre que finalmente entendía que en mi familia había reglas diferentes para personas diferentes y que había llegado el momento de escribir mis propias reglas. La semana siguiente fue el cumpleaños de mi padre. 62 años. Mi madre organizó una cena familiar en la casa. Nada elaborado, solo la familia cercana. Conduje las 3 horas de regreso a casa ese sábado. Parte de mí no quería ir, pero otra parte, la parte que había estado pensando toda la semana, necesitaba estar ahí. Necesitaba ver a mi padre a los ojos y entender cómo podía justificar lo injustificable. Llegué temprano en la tarde. La casa se veía exactamente igual que siempre. El mismo jardín bien cuidado, la misma pintura beige en las paredes exteriores, el mismo letrero de bienvenida en la puerta que mi madre había puesto hace años. Camila estaba ahí, había llegado el día anterior. La encontré en la cocina ayudando a mi madre con la comida. Se veía diferente, el cabello más largo, ropa más cara. La universidad le estaba sentando bien. Me abrazó cuando me vio. Rodrigo, ¿cuánto tiempo? Te ves bien, el trabajo te está tratando bien. Gracias, respondí. Tú también te ves bien. Escuché sobre el apartamento. Felicidades, su cara se iluminó, ¿verdad? Todavía no puedo creerlo.
Es increíble. 2 habitaciones, vista a las montañas, una cocina enorme. Voy a hacer una fiesta de inauguración el próximo mes. Deberías venir. Mi madre intervino antes de que pudiera responder. Tu padre está en su estudio. Ve a saludarlo. El estudio de mi padre era su santuario. Paredes forradas de libros que nunca leía, un escritorio grande de roble. Fotografías enmarcadas de sus logros. Su negocio de construcción había sido exitoso, lo suficiente para vivir cómodamente. Toqué la puerta. Adelante. Estaba sentado detrás de su escritorio revisando papeles. Levantó la vista cuando entré. Rodrigo, llegaste. Se levantó. Me dio la mano. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, sin tráfico. Bueno, me alegra que estés aquí. Tu madre está emocionada de tenernos a todos juntos. Me senté en la silla frente a su escritorio. Él volvió a su silla reclinándose. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Recibí otra promoción el mes pasado. Excelente. Sabía que lo harías bien. Tienes mi ética de trabajo. La ironía de esa declaración casi me hace reír. Escuché sobre el apartamento para Camila. Su expresión cambió a una de orgullo paternal. Ah, sí, es una belleza. 200.000 fue un trato. En 5 años valdrá el doble. Es una inversión inteligente. Una inversión inteligente, repetí, para ella. Bueno, sí, es su primer propiedad. La va a poner en un buen camino financiero. Interesante, dije manteniendo mi tono neutral, porque cuando yo estaba en la universidad recuerdo que me dijiste que tenía que aprender el valor del dinero, que nadie me iba a regalar nada. Mi padre se tensó ligeramente. Eso fue diferente. Diferente. ¿Cómo? Tú eres hombre, Rodrigo. Los hombres necesitan aprender a ser autosuficientes. Necesitan saber lo que es trabajar duro, ganar su propio camino. Eso te hizo más fuerte. Y Camila no necesita ser autosuficiente. Es diferente para las mujeres. El mundo es más difícil para ellas. Como padre es mi responsabilidad asegurarme de que tenga una base sólida. La justificación era tan débil que casi podía ver a través de ella. Entonces, déjame ver si entiendo. Yo necesitaba ser fuerte, así que me hiciste pagar todo solo. Pero ella necesita protección, así que le compras un apartamento de 200.000 pesos. No lo hagas sonar así. ¿Cómo debería hacerlo sonar? Mi voz subió ligeramente. Porque desde donde estoy sentado suena a que tienes un hijo favorito y no soy yo. Mi padre se puso de pie. Eso es ridículo. Te quiero a ambos por igual. Tienes una manera extraña de demostrarlo. Yo te di algo más valioso que dinero. Te di carácter. Te di fuerza. Mira dónde estás ahora. Tienes un buen trabajo. Te estás construyendo una vida. ¿Crees que serías el hombre que eres si te hubiera dado todo fácil? No lo sabremos nunca, ¿verdad? Porque nunca me diste la oportunidad de averiguarlo. Rodrigo, estás siendo irracional. Irracional. Todavía debo 28.000 pesos en préstamos estudiantiles. Voy a estar pagando esa deuda hasta que tenga 35 años. Pero tú tienes 200.000 pesos extra para comprarle un apartamento a Camila. Eso es diferente. Ese dinero viene de una inversión que hice. Entonces también pudiste haber hecho una inversión para mi educación. Ya basta. Su voz fue firme. No voy a permitir que me hables así en mi propia casa. En mi cumpleaños hice lo que creí que era mejor para ti. Si no puedes ver eso, es tu problema. La conversación terminó ahí. Salí del estudio con las manos temblando de rabia contenida. Mi madre me interceptó en el pasillo. Todo bien. Los escuché hablando fuerte. Todo perfecto, mentí. Solo una discusión sobre trabajo. Ella me miró con esos ojos que las madres tienen, los que saben cuando estás mintiendo, pero deciden no presionar. La cena estará lista en 1 hora. ¿Por qué no te relajas un poco? Me fui al patio trasero. Necesitaba aire.
Necesitaba espacio para pensar. Camila salió unos minutos después. Oye, ¿estás bien? Mamá dijo que te veías molesto. Estoy bien. No te ves bien. Se sentó en la silla junto a mí. Fue por lo que hablaste con papá. La miré. Mi hermana menor. En realidad no era su culpa. Ella no había pedido ser la favorita, simplemente había aceptado lo que le daban, porque eso es lo que hace cualquier persona normal. Camila, ¿sabes cuánto pagué por mi universidad? No sé. ¿Sacaste préstamos? No. Sí. 35,000 pesos en préstamos más. Trabajé 2 empleos durante 4 años. Envié cada centavo de esos trabajos a pagar matrícula, renta, comida. Hubo semanas donde comí fideos instantáneos todos los días porque era lo único que podía permitirme. Ella se quedó callada. No sabía que había sido tan difícil. ¿Cómo ibas a saberlo? Nadie habla de estas cosas. Pero ahora tú recibes un apartamento de 200,000 pesos y se supone que debo estar feliz por ti. Lo siento, dijo suavemente. No pedí que fuera injusto. Lo sé. No es tu culpa. Es de él. Es su hipocresía, sus reglas diferentes para nosotros. Si te sirve de algo, siempre pensé que eras increíble, la forma en que trabajaste, cómo te graduaste con honores mientras hacías todo solo. Yo no podría hacer eso. Podría si tuvieras que hacerlo. Tal vez hubo un silencio. ¿Vas a hablar con él otra vez? No lo sé. No estoy seguro de que haya algo que decir. Deberías. Es su cumpleaños. No dejes que termine mal. Pero ya había terminado mal. Ya algo se había roto entre mi padre y yo, algo que tal vez nunca se arreglaría. La cena fue tensa. Mi padre evitaba mi mirada. Mi madre intentaba mantener conversaciones ligeras preguntando sobre mi trabajo, sobre mis planes futuros. Camila hablaba sobre sus clases, sobre sus amigos en Colorado. Yo comía en silencio, respondiendo cuando me hablaban directamente, pero sin ofrecer más. El pastel llegó. Cantamos feliz cumpleaños. Mi padre sopló velas. ¿Qué pediste?, preguntó mi madre. Lo mismo que siempre. Salud y felicidad para mi familia. Me sentí como un fraude sentado ahí, parte de su familia, pero solo cuando le convenía. Después de la cena, ayudé a lavar los platos. Mi madre aprovechó para hablar. Sé que estás molesto con tu padre. No quiero hablar de eso, mamá. Necesitas entender que él te quiere. Solo tiene maneras extrañas de demostrarlo. Tiene maneras convenientes de demostrarlo. Convenientes para él. No es justo. Él trabajó duro para darnos una buena vida y yo trabajé duro para darme una buena vida. La diferencia es que él eligió no ayudarme, pero sí ayudar a Camila. Eso no es amor, es favoritismo. Mi madre secó sus manos lentamente. ¿Sabes lo que tu padre me dijo cuando decidió no ayudarte con la universidad? ¿Qué? Dijo que tenía miedo. Miedo de que si te daba todo fácil te volverías como su hermano. El tío Fernando, ¿lo recuerdas? Lo recordaba vagamente. Un hombre que vivía de cheque en cheque, que siempre pedía dinero prestado. Tu padre dice que sus padres le dieron todo a Fernando. Nunca tuvo que trabajar por nada. Y mira cómo terminó. Tu padre no quería eso para ti. Entonces me castigó por los errores del tío Fernando. Eso tiene sentido. No te castigó, te preparó. Y Camila no necesita preparación, supongo. Mi madre suspiró. No voy a defenderlo. Creo que cometió errores contigo, pero también creo que lo hizo con buenas intenciones. Las buenas intenciones no pagan préstamos estudiantiles. Mamá. Terminamos de lavar los platos en silencio. Me fui 1 hora después. Abracé a mi madre, saludé a Camila, le di la mano a mi padre. Gracias por venir, dijo. Claro. Manejé de regreso a la ciudad con la mente acelerada. No podía dejar esto así. No podía simplemente aceptar la injusticia y seguir adelante como si nada. Algo tenía que cambiar.
Algo tenía que romperse para que pudiera reconstruirse correctamente. 2 semanas después recibí una llamada de mi jefe. Rodrigo, necesito hablar contigo sobre algo. Entré a su oficina nervioso. Tenemos un proyecto nuevo. Un cliente en Colorado necesita ayuda reestructurando sus operaciones. Es un trabajo de 6 meses, tal vez más. Pensé en ti para liderarlo. Colorado. Sí, tendrías que mudarte temporalmente. La empresa pagaría tu apartamento, gastos de viaje, más un bono significativo por la reubicación. Sé que es mucho pedir, pero eres el mejor para este trabajo. Colorado, ¿dónde estaba Camila? ¿Dónde estaba el apartamento? Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea oscura, pero satisfactoria. ¿Cuándo necesita una respuesta? Idealmente mañana. El cliente quiere empezar en 2 semanas. Acepto. Dije sin pensarlo mucho. Perfecto. Te envío los detalles esta tarde. Esa noche llamé a mis padres. Mi madre contestó, Rodrigo, qué sorpresa. Todo bien, todo bien. Solo quería avisarles que me van a transferir a Colorado por trabajo. Colorado, ¿por cuánto tiempo? 6 meses, tal vez más. Escuché emoción en su voz. Oh, qué maravilloso. Estarás cerca de tu hermana. Ella se va a poner tan feliz. Sí, pensé lo mismo. Tal vez pueda visitarla, ver su nuevo apartamento. Le va a encantar. Déjame decirle a tu padre. Mi padre tomó el teléfono. Colorado. Eso es un buen movimiento profesional. Eso espero. Y podrás cuidar a tu hermana mientras estés ahí. Asegurarte de que esté bien. Por supuesto, dije. Voy a cuidarla muy de cerca. Colgué con una sonrisa. Mi padre no tenía idea de lo que venía. Ninguno de ellos lo tenía. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de preparativos. Empacar mi apartamento, coordinar la mudanza, preparar los materiales para el nuevo proyecto. Llegué a Colorado un martes por la tarde. La empresa había rentado un apartamento amueblado para mí. Nada lujoso, pero cómodo. Lo primero que hice fue enviarle un mensaje a Camila. Oye, estoy en Colorado por trabajo. ¿Quieres cenar esta semana? Su respuesta fue inmediata. ¿Qué? ¿Estás aquí? Sí, definitivamente. Mañana cenamos en un restaurante italiano cerca de su universidad. Ella llegó emocionada hablando sin parar sobre lo feliz que estaba de tenerme cerca. Es tan raro tenerte aquí. Nunca pensé que vivirías en la misma ciudad que yo. La vida es extraña. Así. Tienes que ver mi apartamento. De verdad, es increíble. ¿Cuándo puedes venir? ¿Qué tal este fin de semana? Perfecto. Voy a preparar algo. Oh, y mis amigas van a estar ahí. Les hablé de ti. Quieren conocerte. El sábado llegué a su apartamento. Era exactamente como mi madre había descrito. 2 habitaciones espaciosas, cocina moderna, sala grande con ventanas del piso al techo mostrando las montañas. Los muebles eran nuevos, probablemente también comprados por mi padre. Todo era perfecto, caro, inmerecido. Las amigas de Camila estaban ahí, 3 chicas de su edad, todas estudiantes. Me presentaron, hicimos conversación superficial. Una de ellas, Daniela, se quedó hablando conmigo mientras Camila estaba en la cocina. Tu hermana tiene mucha suerte con este lugar. La mayoría de nosotras vivimos en dormitorios o apartamentos compartidos horribles. Sí, mi padre es generoso. Es diseñador o algo así. Camila dijo que se dedica a la construcción. Sí, tiene su propio negocio. Debe ser exitoso. Un lugar como este no es barato. No lo es. Daniela se acercó un poco. ¿Y tú qué haces? Consultoría empresarial. Suena importante. Tiene sus momentos. La conversación fluyó naturalmente. Daniela era inteligente, divertida, fácil de hablar. Al final de la noche me dio su número, por si necesitas a alguien que te muestre la ciudad mientras estás aquí. Acepté el número.
No porque estuviera interesado románticamente, sino porque Daniela podría ser útil. Ella conocía a Camila, conocía su vida aquí, conocía cosas que yo necesitaría saber si mi plan iba a funcionar. Durante las siguientes semanas me establecí en una rutina. Trabajo durante el día, tiempo con Camila y sus amigos por las noches y fines de semana. Me convertía en el hermano mayor genial, el que las llevaba a cenar, el que les daba consejos sobre sus carreras, el que las escuchaba quejarse sobre sus clases y sus novios. Todo el tiempo observaba. Observaba cómo Camila manejaba el dinero, o más bien cómo no lo manejaba. Las cuentas del apartamento las pagaba mi padre directamente. Ella tenía una tarjeta de crédito que él pagaba cada mes. Compraba lo que quería sin pensar en el costo. Salía a restaurantes caros, compraba ropa de diseñador, viajaba los fines de semana largos, todo pagado por papá. Un viernes por la noche, después de algunas copas, Camila se sinceró conmigo. A veces me siento culpable. ¿Sabes culpable por qué? Por todo esto, por el apartamento, por cómo papá me da todo, especialmente después de lo que dijiste sobre tu universidad. No es tu culpa, lo sé, pero igual me pregunto si realmente lo merezco. Aquí estaba mi apertura. ¿Quieres saber lo que pienso? Sí, creo que papá te está haciendo un flaco favor. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Te está dando todo sin que tengas que trabajar por nada. ¿Qué va a pasar cuando te gradúes y tengas que mantenerte sola? Vas a saber cómo manejar dinero. Vas a entender el valor de las cosas. Supongo que aprenderé. Tal vez. O tal vez vas a esperar que él siga pagando todo para siempre. Camila se quedó callada. Había plantado la semilla. En las siguientes semanas regué esa semilla cuidadosamente. Pequeños comentarios aquí y allá. ¿Ya buscaste trabajo para el verano? ¿Has pensado en cómo vas a pagar tus gastos después de graduarte? Papá no va a estar ahí para siempre. Vi cómo la duda empezaba a crecer en ella, cómo empezaba a cuestionarse, pero eso era solo el principio. Mi verdadero plan estaba apenas comenzando a tomar forma. Y cuando se desarrollara completamente, mi padre finalmente entendería el costo real de su favoritismo. El proyecto en Colorado resultó ser más complicado de lo esperado. El cliente, una cadena de restaurantes familiar, estaba al borde de la quiebra, 3 generaciones trabajando juntas o más bien peleando juntas. El abuelo fundador que no soltaba el control, el hijo que quería modernizar pero no tenía autoridad, el nieto que acababa de graduarse y creía saberlo todo. Me recordaba a mi propia familia de maneras incómodas. Pasaba los días mediando conflictos, revisando finanzas, diseñando estrategias. Era agotador, pero distracte. Me mantenía enfocado. Me impedía pensar demasiado en la rabia que todavía burbujeaba dentro de mí cada vez que recordaba esa conversación con mi padre. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, el hijo del dueño, un hombre llamado Roberto, de unos 50 años, me pidió hablar a solas. Nos sentamos en su oficina. Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Tienes hermanos? La pregunta me tomó por sorpresa. Una hermana menor. ¿Se llevan bien? Es complicado. Roberto se rió amargamente. Complicado porque tus padres tienen favoritos. Me sé. ¿Cómo supiste? Porque estoy viviendo la misma historia. Mi padre tiene 3 hijos. Yo soy el del medio. Mi hermano mayor recibió la educación cara, las mejores oportunidades. Mi hermana menor es la princesa. Nunca puede hacer nada mal. Y yo estoy aquí trabajando 60 horas a la semana tratando de salvar este negocio mientras mi padre me critica cada decisión. ¿Por qué te quedas? Porque es familiar. Porque a pesar de todo los amo. Porque tengo la estúpida esperanza de que algún día mi padre me vea realmente. Sus palabras me golpearon. Era exactamente lo que yo había sentido durante años. Esa esperanza estúpida de que mi padre finalmente reconociera mi esfuerzo, mi sacrificio, mi valor y alguna vez lo ha hecho. No admitió Roberto y probablemente nunca lo hará. Los padres como él no cambian.
Tienen sus ideas fijas sobre quién es cada hijo y nada de lo que hagas va a cambiar eso. Entonces, ¿qué haces? Decidir si el negocio vale más que mi paz mental. Todavía no tengo la respuesta. Esa conversación me persiguió por días. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Venganza contra mi padre, justicia o simplemente su reconocimiento? Esa noche llamé a Daniela. Habíamos estado saliendo casualmente. Nada serio. Ella era buena compañía, inteligente y no hacía preguntas complicadas. Cenamos en un lugar tranquilo. «Te ves distraído», dijo ella. «Mal día en el trabajo, más bien mal mes. ¿Quieres hablar de eso?» Normalmente no hablaba de mi vida personal, pero algo en su tono genuino me hizo abrirme. Le conté sobre mi padre, sobre Camila, sobre el apartamento. Todo salió en un torrente de palabras que había estado conteniendo por meses. Daniela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella tomó un sorbo de su vino antes de hablar. «Puedo ver por qué estás enojado. Es objetivamente injusto, pero creo que estás enfocando tu rabia en el lugar equivocado». «¿Qué quieres decir?» «Tu padre es quien tomó las decisiones. Tu padre es quien creó esta dinámica, pero estás pasando todo tu tiempo aquí orbitando alrededor de Camila, plantando dudas en su cabeza tratando de qué exactamente hacer que se sienta mal por tener lo que tiene. No es eso, no. Porque desde afuera se ve exactamente así». Sus palabras me molestaron precisamente porque tenían algo de verdad. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente aceptarlo? No. Pero tal vez en lugar de castigar a tu hermana por los errores de tu padre, deberías confrontarlo directamente. Ya lo hice en su cumpleaños y básicamente me dijo que todo lo que hizo fue para hacerme más fuerte. Daniela se reclinó en su silla. ¿Sabes lo que creo? Creo que tu padre no hizo lo que hizo para hacerte más fuerte. Lo hizo porque era más fácil. ¿Más fácil? Sí. Es más fácil aplicar disciplina dura con un hijo y ser indulgente con otro que encontrar un balance justo con ambos. Es más fácil justificar la desigualdad con filosofías sobre hacerte fuerte que admitir que simplemente tuvo favoritos. Nunca lo había visto de esa manera. Entonces, lo que estás diciendo es que mi padre es perezoso emocionalmente, tal vez. ¿Y qué se supone que haga con esa información? Decidir qué tipo de relación quieres con él, si es que quieres alguna. Decidir si buscas su aprobación o si puedes vivir sin ella y dejar a Camila fuera de esto. No me gustó la conversación, pero necesitaba escucharla. Manejé a casa esa noche pensando, Daniela tenía razón en una cosa. Había estado evitando el verdadero problema. No era Camila, era mi padre y era yo. Era mi incapacidad de dejar ir la necesidad de su aprobación. Al día siguiente, era domingo, llamé a mi padre. «Rodrigo, qué sorpresa. ¿Cómo va todo en Colorado?» «Bien, necesito hablar contigo». «Claro, ¿sobre qué? Sobre todo, pero no por teléfono. Voy a manejar este fin de semana. Necesito que tengamos una conversación real». Hubo una pausa. «¿Suena serio?» «Lo es». «Está bien. El sábado». Entonces, colgué antes de que pudiera decir más. El viernes por la noche le dije a Camila que iba a visitar a nuestros padres. «Oh, todo bien. Voy a hablar con papá sobre algunas cosas, sobre el apartamento, entre otras cosas». Ella se mordió el labio. «Rodrigo, no quiero ser la razón por la que tú y papá peleen. No lo eres. Esto es entre él y yo. Siempre lo ha sido. Pero Camila, escúchame. Nada de esto es tu culpa. Nunca lo fue, pero necesito resolver esto con él o va a envenenarme para siempre». «¿Qué vas a decirle?» «La verdad, todo lo que te he estado sintiendo por años. Y si se enoja, que se enoje. Ya estoy cansado de guardar silencio para mantener la paz». Ella me abrazó. «Buena suerte». El viernes en la noche congué de regreso. 6 horas en carretera me dieron mucho tiempo para pensar, para ensayar lo que iba a decir, para preparar mental y emocionalmente. Llegué tarde, casi medianoche. La casa estaba oscura, excepto por la luz del porche que mi madre siempre dejaba encendida.
Usé mi llave vieja. Mi antigua habitación todavía estaba intacta, aunque ahora funcionaba como cuarto de huéspedes. Me acosté mirando el techo, las mismas grietas que había memorizado de adolescente. Todo se sentía igual y completamente diferente al mismo tiempo. El sábado por la mañana bajé a desayunar. Mi padre estaba en la mesa leyendo el periódico. Mi madre preparando café. La escena era tan familiar que dolía. «Buenos días», dije. Mi padre bajó el periódico. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Lo suficiente». Mi madre me sirvió café. «¿Quieres huevos?» «Solo pan tostado». «Está bien». Desayunamos en silencio tenso. Mi madre intentó hacer conversación sobre el clima, sobre los vecinos. Mi padre y yo nos mirábamos ocasionalmente midiendo, preparando. Después del desayuno, mi padre dijo, «¿Quieres hablar en mi estudio?» «No, afuera. Necesito aire». Salimos al patio trasero. Era una mañana fría de octubre. Las hojas empezaban a cambiar de color. Nos sentamos en las sillas de jardín. Mi padre esperó a que yo hablara primero. «He estado pensando mucho sobre nuestra conversación en tu cumpleaños». Comencé. «Y sobre todo lo que pasó antes». «Rodrigo, déjame terminar, por favor». Él asintió. «Toda mi vida he tratado de ganarme tu respeto. Trabajé desde los 17. Me pagué la universidad completa, me gradué con honores, conseguí un buen trabajo, recibí promociones, hice todo bien, todo como se suponía que debía hacerse. Y cada paso del camino esperé que me dijeras que estabas orgulloso, que reconocieras el sacrificio, que vieras lo duro que trabajé». Mi voz empezó a quebrarse, pero continué. «Y luego le compras un apartamento de 200,000 pesos a Camila. Y entendí algo. No importa qué haga, nunca voy a ser suficiente para ti, porque en tu mente yo ya soy fuerte, ya lo logré, ya no necesito nada de ti. Pero Camila siempre va a ser tu bebé, tu princesa, la que necesita tu protección y tu generosidad». «No es así», dijo mi padre. «Entonces, explícame cómo es. Explícame la lógica que hace que sea correcto dejarme luchar solo mientras le das todo a ella». «Ya te lo expliqué. Los hombres necesitan», lo interrumpí. «No me des ese discurso otra vez, esa excusa barata sobre hacerme fuerte. La verdad es que fue más fácil para ti. Más fácil justificar no ayudarme que encontrar una manera justa de apoyar a ambos hijos por igual». Mi padre se puso rígido. «Ten cuidado con lo que dices». «¿O qué? ¿Vas a desheredarme?» «No puedes desheredar a alguien que nunca tuvo herencia para empezar. Rodrigo, estás siendo infantil. Tal vez o tal vez finalmente estoy siendo honesto». Me puse de pie. ¿Sabes cuántas veces pensé en rendirme durante la universidad? ¿Cuántas noches me quedé despierto preocupándome por el dinero? ¿Cuántas veces trabajé enfermo porque no podía permitirme perder un turno? Y te hizo más fuerte. Me hizo resentido. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Me hizo cuestionar mi valor. Me hizo sentir que no era suficientemente bueno para merecer tu ayuda. Y lo peor es que sé que no soy el único. Apuesto a que hay hijos como yo, todos tratando de ganarse el amor de padres que tienen favoritos, pero nunca lo admitirán. Mi padre se puso de pie también. «Si terminaste de insultarme en mi propia casa, no terminé porque aquí está la parte que realmente necesitas escuchar. No quiero tu dinero. Ya no quiero que me compres un apartamento o que pagues mis préstamos o que hagas ningún gesto grande para compensar. Es demasiado tarde para eso. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que admitas que cometiste un error. Quiero que reconozcas que me trataste injustamente. Quiero que digas en voz alta que tuviste favoritos y que eso estuvo mal». El silencio que siguió fue largo y pesado. Mi padre me miraba con una expresión que no podía leer. Finalmente habló. «No puedo darte eso. No puedes o no quieres. Ambas cosas, porque no creo que cometí un error. Hice lo que pensé que era mejor para cada uno de mis hijos, basándome en quiénes eran y qué necesitaban. Entonces, no hay nada más que hablar.
Me di vuelta para entrar a la casa. Rodrigo, espera. Me detuve, pero no me giré. Esto significa que vas a cortarnos. A mí, a tu madre, a tu hermana. No significa que voy a dejar de esperar algo de ti que claramente nunca vas a dar. Significa que voy a construir mi vida sin tu aprobación porque obviamente nunca la voy a tener de todas formas. Entré a la casa. Mi madre estaba en la cocina. Obviamente había escuchado todo. Rodrigo, lo siento, mamá, pero necesitaba decirlo. Lo sé, cariño. Ella me abrazó. Vas a estar bien. Eventualmente empaqué mis cosas. Antes de irme, mi madre me detuvo en la puerta. Tu padre no va a cambiar. No puede. Es demasiado orgulloso. Lo sé. Puedes vivir con eso. Voy a tener que hacerlo. Manejé de regreso a Colorado con una extraña mezcla de alivio y tristeza. No había conseguido lo que quería, pero al menos había dicho mi verdad. Al menos ya no estaba cargando todo ese resentimiento en silencio. Cuando llegué a mi apartamento, tenía un mensaje de voz de Camila. Oye, mamá me contó lo que pasó. Lo siento mucho. Sé que probablemente no quieres hablar ahora, pero quiero que sepas que te apoyo. Vas a estar aquí esta semana. Te invito a cenar. La semana siguiente me sumergí en el trabajo. El proyecto estaba llegando a su fase crítica. Roberto y su padre finalmente habían llegado a un acuerdo sobre la dirección del negocio. Ver su reconciliación me hacía sentir cosas complicadas. Un viernes, Daniela me invitó a su apartamento. Cocinó, vimos una película, hablamos. ¿Cómo te fue con tu padre? Exactamente como esperaba. No admitió nada, justificó todo. ¿Cómo te sientes al respecto? Vacío, libre, triste, todo al mismo tiempo. Eso es normal, lo es. Cuando dejas ir algo que has estado cargando por años, incluso si es algo negativo, deja un hueco. Toma tiempo acostumbrarse. Tenía razón. Las siguientes semanas me sentí a la deriva, sin la rabia constante, sin el resentimiento burbujeando, no sabía cómo llenar ese espacio. El trabajo ayudaba, Camila ayudaba. Ella había empezado a buscar trabajos de medio tiempo. Aparentemente mis comentarios sobre independencia habían calado. Daniela ayudaba. Su compañía constante me mantenía anclado y lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme como yo mismo otra vez. No el Rodrigo que estaba constantemente buscando la aprobación de su padre. No el Rodrigo amargado que veía injusticia en cada esquina, sino alguien nuevo, alguien que estaba empezando a definirse por sus propios términos. Pero justo cuando pensaba que las cosas estaban asentándose, mi madre llamó y las palabras que dijo cambiarían todo una vez más. Rodrigo, es tu padre. La voz de mi madre sonaba temblorosa. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Qué pasó? Tuvo un infarto. Está en el hospital. Necesitas venir. El mundo se detuvo. Está estable por ahora, pero los doctores dicen que fue grave. Por favor, ven. Salgo ahora. Colgué y empecé a empacar una maleta con manos temblorosas. Daniela estaba conmigo. ¿Necesitas que maneje? No, necesito hacer algo. Necesito mantenerme ocupado. Te acompaño, entonces. No discutí. Agradecí a la compañía. Llamé a Camila desde el carro. Ella ya estaba en camino. Había salido en cuanto mi madre le avisó. ¿Escuchaste algo más?, le pregunté. Solo qué pasó en su oficina. Estaba trabajando tarde cuando le dio el dolor en el pecho. Logró llamar al 911 antes de colapsar. Dios mío, Rodrigo. Sé que las cosas entre ustedes están tensas, pero no ahora, Camila. Solo concéntrate en llegar a salvo. Las 6 horas de manejo fueron las más largas de mi vida. Cada milla se sentía como una eternidad. Mi mente no paraba de reproducir nuestra última conversación. Todas las cosas duras que había dicho. Y si esas eran las últimas palabras que intercambiábamos, y si moría pensando que lo odiaba. Llegamos al hospital cerca de las 10 de la noche.
Mi madre estaba en la sala de espera. Sus ojos rojos de llorar. Me abrazó fuerte. Gracias por venir. ¿Cómo está? Acaban de sacarlo de cirugía. Le pusieron 2 stents. El doctor dice que tuvo suerte unos minutos más tarde y su voz se quebró. Camila llegó media hora después. Los 3 nos sentamos en esa sala de espera fría, bebiendo café malo de máquina, esperando. Un doctor salió finalmente alrededor de medianoche. Familia de señor Héctor Vera, nos pusimos de pie. Su padre está estable. La cirugía fue exitosa, pero el daño al corazón fue significativo. Va a necesitar cambios importantes en su estilo de vida y monitoreo constante. ¿Podemos verlo?, preguntó mi madre. Está en recuperación. Puede entrar uno a la vez, pero solo por unos minutos. Mi madre entró primero. Cuando salió 15 minutos después, estaba llorando otra vez. Está preguntando por ti, me dijo. Por mí, sí. Dice que necesita hablar contigo. Mi corazón latía fuerte mientras caminaba por el pasillo. La habitación era pequeña, llena de máquinas que pitaban y monitoreaban. Mi padre se veía tan pequeño en esa cama de hospital. Había perdido peso incluso en las pocas semanas desde que lo había visto. Tenía tubos en su nariz, cables conectados a su pecho. Abrió los ojos cuando me acerqué. Rodrigo, su voz era apenas un susurro. Aquí estoy. Pensé que no vendrías. Soy tu hijo. Claro que iba a venir. Trató de sentarse, pero hizo una mueca de dolor. No te muevas, dije. Los doctores dijeron que necesitas descansar. Siempre tan práctico. Intentó sonreír, pero salió más como una mueca. Lo sacaste de mí. Papá, déjame hablar. No sé cuánto tiempo tengo. No digas eso. Es la verdad. Casi me muero hoy, Rodrigo, y lo único en lo que podía pensar mientras caía era en nuestra última conversación. En todas las cosas que dijiste, en todas las cosas que no dije, mi garganta se cerró. He sido un tonto, continuó. Un tonto orgulloso que pensaba que sabía lo que era mejor para sus hijos, que pensaba que la dureza construía carácter y que la indulgencia construía debilidad. Papá, no tienes que sí, tengo que hacerlo porque tal vez no tenga otra oportunidad. Respiró profundo, lo que pareció causarle dolor. Tuviste razón. Sobre todo te traté injustamente. Tuve favoritos y me escondí detrás de filosofías baratas sobre hacerte fuerte porque era más fácil que admitir que estaba siendo un mal padre. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro. Lágrimas que había estado conteniendo por años. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué ella y no yo? Porque cuando ella nació, tu madre casi muere. Complicaciones en el parto. Estuvieron en cirugía por horas y cuando finalmente salieron, cuando sostuve a Camila por primera vez, hice una promesa. Prometí que siempre la protegería, que nunca le faltaría nada, pero yo también era tu hijo. Lo eras. Lo eres. Y fallé contigo porque ya eras fuerte, ya eras capaz. Era fácil dejarte pelear tus propias batallas porque sabía que las ganarías. Pero Camila siempre pareció más frágil. Más necesitada de protección. Eso no es justo. Lo sé y lo siento. Siento no haberte ayudado con la universidad. Siento no reconocer todo tu trabajo. Siento hacerte sentir que no eras suficientemente bueno cuando en realidad eres todo lo que un padre podría desear en un hijo. Me senté en la silla junto a su cama. Mi cuerpo temblaba con sollozos que ya no podía contener. He estado tan enojado contigo. Lo merezco, pero no quiero perderte. No así. No con todo este resentimiento entre nosotros. Mi padre extendió su mano. La tomé. Estaba fría y temblorosa. Rodrigo, probablemente no pueda cambiar el pasado. No puedo devolverte esos años o ese dinero, pero si me das la oportunidad, quiero intentar ser mejor. Quiero ser el padre que merecías tener. ¿Cómo sé que es real? ¿Cómo sé que no es solo el miedo hablando? No lo sabes, vas a tener que confiar. Y no te culparía si no puedes. Nos quedamos en silencio por un momento,
Solo el sonido de las máquinas llenando el espacio. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. Lo que sea. ¿Realmente crees que hiciste lo correcto al tratarme como lo hiciste? ¿O solo lo estás justificando porque no sabes cómo admitir que te equivocaste? Él cerró los ojos. Cuando los abrió otra vez, había lágrimas ahí también. Creo que me convencí a mí mismo de que estaba haciendo lo correcto, porque era más fácil que enfrentar que estaba siendo egoísta, que estaba proyectando mis propios miedos en ti. Mi padre fue duro conmigo, así que yo fui duro contigo. Tu abuelo me hizo ganarme cada centavo, así que yo te hice hacer lo mismo. Era un ciclo y yo era demasiado cobarde para romperlo. Hasta ahora. Hasta ahora, porque un infarto te hace reconsiderar tus prioridades. La enfermera entró. Señor, necesita descansar. Su padre necesita su fuerza. Me puse de pie. Voy a estar aquí. No me voy a ninguna parte. ¿Me perdonas?, preguntó mi padre. Estoy trabajando en ello, respondí honestamente. Es todo lo que puedo pedir. Salí de la habitación con las piernas temblorosas. Daniela estaba esperando en el pasillo. Me abrazó sin decir nada. A veces el silencio era el mejor consuelo. Los siguientes 3 días los pasamos en el hospital. Mi padre fue mejorando gradualmente. Camila y yo nos turnábamos sentados con mi madre. Las conversaciones entre nosotros 3 empezaron a cambiar. Ya no estábamos evitando el elefante en la habitación. Una noche, después de que mi padre se había dormido, Camila y yo nos sentamos en la cafetería del hospital. Quiero hacer algo, dijo ella. ¿Qué cosa? El apartamento. Quiero venderlo. La miré sorprendido. ¿Por qué? Porque tienes razón. No lo merecí. No lo gané. Y cada vez que estoy ahí, me siento culpable sabiendo lo que tú pasaste mientras yo recibía todo gratis. Camila, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo. Voy a venderlo y con el dinero voy a pagar tu deuda de préstamos estudiantiles. O al menos una buena parte. No puedo aceptar eso. No te estoy pidiendo permiso. Es lo correcto. Pero es tu futuro, tu seguridad. Mi futuro va a estar bien. Conseguí un trabajo de medio tiempo. Voy a terminar mi carrera. Voy a aprender a pararme por mí misma como tú lo hiciste. Y esto es algo que necesito hacer por mí misma. No solo por ti, vi determinación en sus ojos. ¿Ya hablaste con papá? No todavía. Pero lo haré cuando esté mejor. Va a tratar de detenerte. Probablemente, pero no puede. El apartamento está a mi nombre. La decisión es mía. Sonreí por primera vez en días. ¿Cuándo te volviste tan madura? Tuve un buen ejemplo. Al 4.º día, los doctores dijeron que mi padre podía ir a casa. Iba a necesitar rehabilitación cardíaca, cambios en su dieta, ejercicio ligero, menos estrés. Menos estrés significa retirarte, le dijo mi madre. El negocio es demasiado para ti ahora. No voy a vender mi negocio. No estoy sugiriendo que lo vendas, estoy sugiriendo que dejes que alguien más lo maneje. Mi padre me miró. Rodrigo, ¿qué tan ocupado estás en Colorado? Mi proyecto termina en 2 meses. ¿Qué pasaría si te pidiera que regresaras a casa, que tomaras el negocio? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? El negocio de construcción necesita sangre joven, ideas nuevas. Tu experiencia en consultoría sería invaluable y yo podría mantenerme involucrado como asesor, pero sin el estrés de las operaciones diarias. Papá, yo no sé nada de construcción, pero sabes de negocios, sabes de finanzas, de operaciones, de manejo de clientes. El resto puedes aprenderlo. Miré a mi madre. Ella asintió alentadoramente. Es una buena idea y nos tendrías cerca. Necesito pensarlo. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Esa noche de regreso en el hotel, Daniela y yo discutimos la oferta. ¿Qué quieres hacer?, preguntó ella. No lo sé. Parte de mí quiere decir que sí. Es una oportunidad de reconstruir mi relación con mi padre, de estar cerca de mi familia.
Y la otra parte tiene miedo de que sea una trampa, de que vuelva y las cosas vuelvan a ser como antes. Solo tú puedes decidir si vale la pena el riesgo. ¿Qué harías tú? Yo preguntaría, ¿qué versión de tu vida te hace más feliz? ¿La versión donde intentas reconciliarte con tu familia o la versión donde mantienes tu distancia para protegerte? Era la pregunta correcta. Y mientras pensaba en ella, me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo protegiendo mi corazón, guardando mis heridas, alimentando mi resentimiento. Pero eso no era vida, era supervivencia. Y ya no quería solo sobrevivir, quería vivir. Quería una relación real con mi padre, incluso si significaba arriesgarme a más dolor. Quería estar cerca de mi familia, incluso si era complicado. Quería intentarlo, realmente intentarlo, en lugar de abandonar la primera señal de dificultad. A la mañana siguiente le dije a mi padre que aceptaba, pero con condiciones. Agregué. Dime, primero tú y yo vamos a terapia juntos. Si vamos a trabajar juntos, necesitamos resolver nuestros problemas de verdad, no solo barrerlos debajo de la alfombra. Está bien. Segundo, Camila y yo somos tratados igualmente de ahora en adelante, sin favoritos, sin reglas diferentes. De acuerdo. Y tercero, si esto no funciona, si caemos en los mismos patrones, me voy sin culpa y sin drama. Mi padre extendió su mano. Trato hecho, la estrechamos. Era un comienzo, no una solución mágica, no un final feliz instantáneo, pero era un comienzo y a veces eso es todo lo que necesitas para que todo cambie. 2 meses después estaba de regreso en mi ciudad natal. No en mi antiguo apartamento, sino en una casa pequeña que había comprado con mis ahorros. Era modesta, pero era mía, mi primer propiedad. Daniela había decidido mudarse también. Había conseguido un trabajo en una firma de diseño local. Las cosas entre nosotros se habían vuelto más serias sin que ninguno lo planeara. La primera semana en el negocio de construcción fue abrumadora. Había mucho que aprender sobre permisos, contratos, proveedores, equipos. Pero mi padre estaba ahí enseñándome pacientemente. Era extraño verlo en este rol. El mentor en lugar del crítico. Habíamos empezado terapia como acordamos. Las primeras sesiones fueron brutalmente incómodas. Sentados en ese consultorio con una terapeuta llamada doctora Fuentes entre nosotros. Finalmente hablando de décadas de resentimiento y malentendidos. Héctor, decía la doctora Fuentes, cuando Rodrigo te dice que se sintió menos valorado que Camila, ¿qué surge para ti? Mi padre se movía incómodo. Culpa, supongo. Y defensividad. Quiero explicar por qué hice lo que hice. Pero explicar no es lo mismo que justificar, ¿verdad? No. Puedes simplemente reconocer su dolor sin defenderte. Eso era lo más difícil para él. Pero sesión tras sesión empezó a mejorar. Empezó a escuchar realmente en lugar de preparar su próxima defensa. Y yo también empecé a cambiar. Empecé a ver a mi padre no solo como el hombre que me había fallado, sino como un ser humano imperfecto que había hecho lo mejor que podía con las herramientas emocionales que tenía. Camila cumplió su promesa. Vendió el apartamento 3 meses después de que nuestro padre saliera del hospital. La conversación cuando le dijo fue explosiva. ¿Qué quieres decir con que lo vendiste? Mi padre estaba incrédulo. Exactamente eso. Encontré un comprador. Cerré el trato ayer. Pero ese apartamento era para tu futuro. Mi futuro va a estar bien sin él. Papá Camila, esto es ridículo. ¿Por qué harías esto? Porque no era justo. Porque Rodrigo se mató trabajando y yo no hice nada para merecer ese apartamento. Y porque necesito aprender a valerme por mí misma. Mi padre me miró. Esto fue idea tuya. No, fue completamente decisión de ella. No te creo. Es la verdad, intervino Camila. Rodrigo ni siquiera quería que lo hiciera, pero necesitaba hacerlo. Por mí, la venta generó 190,000 pesos después de comisiones y gastos. Camila me dio 100,000. Esto cubre tu deuda estudiantil completa y te deja algo extra. Camila, es demasiado. No es suficiente,
pero es un comienzo. Con lágrimas en los ojos acepté el dinero. Al día siguiente pagué mis préstamos estudiantiles completos. Toda la deuda borrada en una transacción. Ver ese balance en cero fue uno de los momentos más surreales de mi vida. 8 años de pagos convertidos en nada por la generosidad de mi hermana. El resto del dinero lo invertí en el negocio de construcción. Mi padre y yo estábamos en proceso de convertirme en socio oficial. Era justo. Yo estaba poniendo trabajo, tiempo y ahora capital. La dinámica en la oficina cambió después de eso. Ya no era el hijo siendo entrenado, era un socio igual. Con voz y voto en las decisiones, Camila usó sus 90.000 restantes de manera inteligente, pagó el resto de su universidad, compró un carro usado pero confiable y puso el resto en ahorros. Consiguió un trabajo de tiempo completo después de graduarse en una agencia de diseño. Vivía en un apartamento compartido con 2 compañeras de cuarto. No era glamuroso, pero era suyo, ganado por su propio esfuerzo. Una noche, 6 meses después de regresar, toda la familia cenó junta en la casa de mis padres. Era diferente. Ahora las conversaciones fluían naturalmente. Mi padre hacía esfuerzos conscientes para incluirnos a ambos por igual, para preguntarnos sobre nuestras vidas, para mostrar interés genuino. Mi madre estaba más relajada, ya no tenía que ser el pegamento manteniendo a la familia unida. Tengo un anuncio, dijo Daniela de repente. Todos volteamos a verla. Ella me miró con una sonrisa nerviosa. ¿Quieres decirles tú? ¿Decirles qué? Preguntó mi madre con esa intuición. Daniela y yo nos vamos a casar, dije. El cuarto explotó en alegría. Mi madre gritó, Camila aplaudió. Incluso mi padre sonrió ampliamente. ¿Cuándo pasó esto?, preguntó mi madre. Anoche le propuse en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Oh, qué romántico. Mi padre se acercó y me abrazó. Era la primera vez que me abrazaba en años. Estoy orgulloso de ti, hijo. Muy orgulloso. Gracias, papá. ¿Y Daniela? Se volvió hacia ella. Bienvenida oficialmente a la familia. La boda fue 6 meses después. Simple, elegante, rodeados de las personas que amábamos. Camila fue la dama de honor, mi padre fue mi padrino. Durante su discurso en la recepción, mi padre habló sobre segundas oportunidades y lecciones aprendidas. Casi perdí a mi hijo, dijo con voz emocionada. No por la distancia física, sino por mi propia estupidez, por no ver su valor hasta que casi fue demasiado tarde. Pero los milagros pasan y me dieron una segunda oportunidad, una oportunidad de ser mejor, de hacer las cosas bien. Rodrigo, has sido más de lo que merecía. Has mostrado gracia donde yo mostré dureza. Has mostrado perdón donde yo mostré favoritismo. Y has construido una vida extraordinaria, no por mí, sino a pesar de mí. Y eso, más que cualquier cosa, me hace increíblemente orgulloso. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro cuando nos abrazamos. El negocio prosperó en el siguiente año. Con mis ideas de eficiencia y marketing moderno, combinadas con la experiencia y reputación de mi padre, nos expandimos a 2 ciudades vecinas. Contratamos a 10 empleados nuevos. Los ingresos se duplicaron. Mi padre finalmente pudo retirarse completamente a los 65, sabiendo que el negocio estaba en buenas manos. Camila se casó 2 años después con un profesor de arte que conoció en el trabajo. La boda fue hermosa y esta vez mi padre no pagó todo. Camila y su prometido cubrieron la mitad. Nosotros como familia cubrimos la otra mitad. Igual, justo como debió haber sido siempre. Daniela y yo tuvimos nuestro primer hijo 3 años después de casarnos. Un niño que nombramos Héctor como mi padre. Cuando mi padre sostuvo a su nieto por primera vez, lloró. Gracias, me dijo. ¿Por qué? Por permitirme ser parte de esto, por no cortarme de tu vida cuando tenías todas las razones para hacerlo. Eres mi padre. Cometiste errores, pero también intentaste arreglarlos. Eso cuenta. Sentado en el porche una tarde, mi padre y yo tomando café mientras mi hijo jugaba en el jardín, él dijo algo que nunca olvidaré. Rodrigo,
Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente contigo. Lo sé, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es intentar ser mejor de ahora en adelante. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Papá, ¿crees que Héctor va a tener una mejor experiencia que tú? Sí, porque aprendí de tus errores y aprendí de mi propio dolor. Voy a tratarlo como me hubiera gustado ser tratado. Eso me hace sentir mejor y peor al mismo tiempo. ¿Por qué peor? Porque significa que mi fracaso sirvió de elección, pero desearía que no hubiera tenido que ser así. Yo también, pero no podemos cambiar el pasado, solo podemos aprender de él. Mi padre asintió. Eres más sabio que yo a tu edad. Tuve un buen maestro de lo que no hacer. Él se rió. Era un sonido genuino, libre de la tensión que había caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo. Esa noche, manejando a casa con Daniela y Héctor dormido en su asiento del carro, reflexioné sobre los últimos años, el dolor, la rabia, el resentimiento. Todo había sido real, pero también la sanación, el perdón, la reconstrucción. Mi padre nunca sería perfecto. Nuestra relación nunca sería simple, pero era real, era honesta y eso era suficiente. Los préstamos estudiantiles estaban pagados, el negocio era exitoso, mi familia estaba unida, no perfecta, pero tratando y yo había aprendido la lección más importante. El valor de una persona no está determinado por cómo otros la tratan, sino por cómo se trata a sí misma y a los demás. Mi padre me había enseñado eso, aunque no de la manera que pretendía. Y por eso, extrañamente, estaba agradecido. 10 años después de aquella llamada sobre el infarto de mi padre, estoy sentado en mi oficina revisando los planos para nuestro proyecto más grande hasta la fecha, un complejo de viviendas accesibles para familias trabajadoras. Es el tipo de proyecto que habría parecido imposible cuando empecé en este negocio. La compañía Construcciones Vera ahora tiene 50 empleados. Camila trabaja con nosotros diseñando los interiores de nuestros proyectos. Es brillante en lo que hace y más importante, se lo ha ganado completamente. Mi padre tiene 72 años ahora. Viene a la oficina 2 veces por semana, más por mantener conexiones sociales que por necesidad. Su salud es estable, hace ejercicio religiosamente, cuida su dieta. El infarto lo cambió fundamentalmente. Héctor tiene 7 años ahora. Es un niño brillante y curioso que hace 1000 preguntas al día. Tenemos una hija también, Clara, de 4 años. Daniela está embarazada de nuestro tercero. La vida es completa, ruidosa, caótica, perfecta. Ayer Héctor me preguntó algo mientras lo llevaba a la escuela. Papá, el abuelo dice que tú trabajaste en un restaurante cuando tenías 17 años. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar dinero para la universidad. El abuelo no te ayudó. La pregunta era tan inocente, pero tocó algo profundo. No en ese entonces. ¿Por qué no? Porque él creía que yo necesitaba aprender a hacer las cosas solo. Eso suena difícil. Lo fue. Estabas enojado con él. Sí, por mucho tiempo. ¿Todavía estás enojado? No, ya no. ¿Por qué no? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Porque aprendí que las personas pueden cometer errores grandes y aún así merecen perdón si realmente intentan cambiar. Y tu abuelo intentó. Todavía lo intenta todos los días. Cuando yo tenga 17, ¿me vas a ayudar con la universidad? Por supuesto que sí, pero también voy a enseñarte el valor del trabajo duro, no para castigarte, sino porque es importante saber que puedes lograrlo por ti mismo si necesitas hacerlo. Eso tiene sentido. Sonreí. Eres un niño muy inteligente. Salí a ti y a tu mamá. Más a mamá. Ella es la más inteligente de todos. El sábado pasado fue el cumpleaños 72 de mi padre. Hicimos una cena familiar grande en nuestra casa. Todos estaban ahí. Mis padres, Camila, con su esposo y sus 2 hijos, algunos tíos y primos. La casa estaba llena de ruido, risas, vida. Después de la cena, mientras los niños jugaban y los adultos tomaban café, mi padre me pidió hablar a solas.
Salimos al patio. ¿Recuerdas cuando hablamos aquí hace años? Cuando viniste a confrontarme sobre Camila y el apartamento, recuerdo. He estado pensando mucho en eso últimamente, en todo lo que dijiste ese día, papá. Eso fue hace mucho tiempo, lo sé, pero hay algo que nunca te dije y necesito decírtelo ahora. ¿Qué es? Ese día cuando te fuiste, me senté aquí solo por horas. Tu madre intentó hablar conmigo, pero le pedí que me dejara y mientras estaba sentado aquí me di cuenta de algo terrible. ¿Qué? Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de hacerte fuerte que olvidé hacerte sentir amado. Y esa es la cosa más estúpida que un padre puede hacer, porque la fuerza sin amor es solo dureza. Y la dureza eventualmente se rompe. Sus ojos estaban húmedos. Rodrigo, pasé años orgulloso de lo fuerte que te había hecho, de cómo podías soportar cualquier cosa, pero nunca me detuve a pensar en el costo de esa fuerza. En cuánto dolor tuviste que soportar solo, papá. Déjame terminar. Necesito decir esto. He pasado los últimos 10 años tratando de compensar, tratando de ser mejor, pero sé que nunca voy a poder devolverte esos años. Nunca voy a poder borrarte ese dolor y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Mira lo que construimos, dije señalando hacia la casa donde nuestra familia reía y hablaba. Mira lo que tenemos ahora. No podemos cambiar el pasado, pero creamos un presente bastante bueno. ¿Eres feliz? Sí, papá. Soy feliz. A pesar de mí o gracias a mí, tal vez un poco de ambos. Tus errores me enseñaron qué no hacer. Tus esfuerzos por cambiar me enseñaron sobre el perdón. Todo junto me hizo quien soy. Eres un mejor hombre que yo. Soy el hombre que pude ser porque aprendí de ti, de lo bueno y lo malo. Nos abrazamos. No era la primera vez en estos años, pero cada vez significaba algo. Esa noche, después de que todos se fueron, Daniela y yo estábamos acostados en cama. Tu padre se veía emocional hoy, dijo ella. Estábamos hablando del pasado. ¿Cómo te sentiste? En paz. Finalmente, completamente en paz. Me alegra escuchar eso. ¿Sabes lo que me di cuenta? Todo ese dolor, toda esa injusticia, en cierto modo fue necesario. No porque esté bien lo que pasó, sino porque me llevó aquí, a esta vida, a esta familia, a esta versión de mí que puede perdonar y seguir adelante. Eres un hombre bueno, Rodrigo. Estoy intentando serlo para nuestros hijos, para nosotros, para mi padre. La última vez que hablé con Camila hace 2 días me contó algo interesante. ¿Recuerdas cuando me dijiste hace años que papá me estaba haciendo un flaco favor dándome todo? Sí, tenías razón. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Ahora que trabajo, que me gano mi propio dinero, que pago mis propias cuentas, soy más feliz de lo que nunca fui cuando todo me lo daban gratis. ¿Por qué crees que es eso? Porque ahora cuando logro algo, sé que es mío, que me lo gané. No hay ese sentimiento de que no lo merezco o de que solo lo tengo por ser la favorita. Me alegra que hayas encontrado eso. Gracias por ayudarme a verlo. Sé que no era tu responsabilidad enseñarme esas lecciones, pero lo hiciste de todas formas. Somos hermanos, para eso estamos. El negocio sigue creciendo. El mes pasado ganamos un contrato con el gobierno local para renovar 3 escuelas públicas. Es el tipo de trabajo que genera un buen ingreso, pero también hace una diferencia real en la comunidad. Mi padre estaba emocionado cuando se lo conté. Esto es lo que siempre soñé para el negocio. Dijo. No solo construir cosas, sino construir cosas que importen. Lo estamos logrando juntos. Eres tú quien lo está logrando. Yo solo di el primer paso hace décadas. Tú lo convertiste en algo significativo. El elogio ya no me llena de la misma manera desesperada que solía hacerlo. Ya no necesito su validación para sentirme valioso. Pero aún así es agradable escucharlo. Ayer fui a visitar mi antigua universidad. Tenía una reunión con el departamento de administración sobre crear un programa de pasantías con nuestra empresa. Mientras caminaba por el campus, pasé por la cafetería donde solía trabajar. Todavía estaba ahí, luciendo exactamente igual.
Me detuve afuera por un momento, recordando esos días. Las mañanas tempranas, el cansancio constante, la ansiedad por el dinero, parecía una vida completamente diferente. Entré. Una chica joven estaba detrás del mostrador, tal vez de 19 o 20 años, con ojeras y una sonrisa cansada. ¿Qué le puedo ofrecer? Solo un café negro. Mientras lo preparaba, le pregunté, ¿eres estudiante aquí? Sí, segundo año. ¿Trabajas muchas horas? 30 a la semana más mis clases. Es duro, pero necesito el dinero para la matrícula. Vi mi reflejo de hace años en ella. ¿Puedo darte un consejo? Claro. Lo que estás haciendo ahora, este sacrificio, este trabajo duro, no lo olvides, porque cuando finalmente llegues al otro lado, cuando tengas tu título y tu carrera, vas a apreciar todo mucho más porque sabes lo que costó. Ella sonrió. Mi mamá me dice lo mismo. Tu mamá es sabia y tú también lo eres por hacer esto. Le di una propina de 50 pesos. Sus ojos se agrandaron. Señor, esto es demasiado. No lo es. Sigue trabajando duro. Va a valer la pena. Salí de la cafetería sintiéndome extrañamente completo. Ese ciclo de lucha, dolor, crecimiento, finalmente se había cerrado para mí y ahora podía ayudar a otros en ese mismo camino. Esta mañana mi padre llamó. ¿Tienes tiempo para almorzar hoy? Claro, en el lugar de siempre. Perfecto, te veo a la 1. Nos encontramos en un pequeño restaurante mexicano que se había convertido en nuestro lugar regular. Ordenamos, hablamos sobre el negocio, sobre los nietos, sobre la vida. Luego de la nada, dijo, he estado escribiendo algo, una especie de memoria, supongo. En serio, sí, sobre mi vida, mis errores, las lecciones que aprendí, principalmente sobre ser padre. Eso suena interesante. Quiero que mis nietos lo lean algún día cuando sean lo suficientemente grandes para que sepan que su abuelo no fue perfecto, que cometió errores grandes, pero que intentó aprender de ellos. Eso es un regalo valioso, papá. Lo leerías cuando termine. Me dirías si es honesto porque no quiero suavizar las cosas. Quiero que sea real. Por supuesto que lo leeré. Gracias. Y Rodrigo, hay un capítulo completo sobre ti, sobre cómo fallé contigo y cómo intentaste enseñarme a ser mejor. No trataba de enseñarte nada, solo trataba de sobrevivir. Y al hacerlo me enseñaste todo. Sobre resiliencia, sobre perdón, sobre dar segundas oportunidades, incluso cuando no se merecen. Pagamos la cuenta. Mientras caminábamos hacia nuestros carros, mi padre se detuvo. Una cosa más. Sí, te amo. Sé que no lo digo suficiente, pero te amo y estoy increíblemente orgulloso del hombre que eres. Yo también te amo, papá. Manejé de regreso a casa con una sonrisa en mi rostro. No era la sonrisa de alguien cuya vida había sido fácil o justa. Era la sonrisa de alguien que había enfrentado injusticia y dolor y había elegido no dejar que lo definiera. Era la sonrisa de alguien que había aprendido que el perdón no significa olvidar o pretender que el dolor no pasó. Significa reconocer que las personas son complejas, que pueden cambiar y que a veces la mejor venganza es construir una vida tan buena, que el pasado ya no tenga poder sobre ti. Mi padre me había hecho pagar por todo mientras le daba todo a mi hermana. Eso fue injusto, doloroso y me marcó profundamente. Pero también me enseñó a ser fuerte, independiente y compasivo con otros que luchan. Me enseñó a valorar lo que gano, a no tomar nada por sentado y a ser un mejor padre para mis propios hijos. Y al final, no es eso lo que importa. No que la vida sea justa, sino que aprendamos de su injusticia. No que nuestros padres sean perfectos, sino que reconozcan sus imperfecciones y traten de mejorar. No que no haya dolor, sino que el dolor eventualmente se transforme en crecimiento. Esa noche, mientras arropaba a Héctor en su cama, me preguntó, papá, cuando sea grande voy a tener que trabajar tan duro como tú. Probablemente, pero no de la misma manera. Tu camino será diferente al mío. Me vas a ayudar siempre. Pero también voy a dejarte aprender algunas cosas solo porque esas son las lecciones más importantes.
Esas fueron las lecciones más importantes para ti. Sí, las más duras, pero las más valiosas. Y el abuelo te las enseñó. A su manera. Sí. Entonces, supongo que el abuelo no era tan malo después de todo. Sonreí. No, no lo era. Solo era humano. Y los humanos cometen errores, pero también pueden arreglarlos. Exactamente. Apagué la luz y cerré la puerta. En la oscuridad del pasillo me detuve por un momento. Pensé en ese chico de 17 años parado frente a una plancha caliente, preguntándose si alguna vez sería suficiente. Pensé en el estudiante universitario trabajando 2 empleos sobreviviendo con fideos instantáneos. Pensé en el hombre joven descubriendo la injusticia del favoritismo de su padre y luego pensé en quién era ahora. Empresario exitoso, esposo feliz, padre amoroso, hijo reconciliado. El viaje había sido largo y doloroso, pero valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque me llevó aquí, a esta vida que construí, no a pesar de mi pasado, sino en cierto modo gracias a él. Mi padre me hizo pagar por todo mientras le regalaba un apartamento a mi hermana. Fue injusto, fue doloroso y casi me destruye, pero al final me dio algo más valioso que dinero. Me dio una historia de superación, me dio la fuerza para construir mi propio camino, me dio la perspectiva para apreciar lo que tengo y me dio la oportunidad de ser un mejor padre de lo que él fue. Y por eso, extrañamente, estoy agradecido.